Este, eso, ya, ya, muy bien. Vamos a empezar la sesión. ¿Ya? Muy bien, mis disculpas por el retraso, estaba esperando más de 5 o 6 minutos para ingresar. Hemos esperado 2 minutitos más para que vayan ingresando más estudiantes. La sesión de ayer teníamos casi 217. Hoy tenemos, ahorita vamos a ver cuántos estudiantes están en línea. Ya, 173. 217. Ha bajado, ¿no?, la audiencia. Muy bien, estamos monitoreando ese comportamiento de la clase. Ya, muy bien, en la anterior clase hemos terminado un ejercicio de eh, del caso de velocidad de movimientos rectilíneos con velocidad constante. Hemos explicado y hemos utilizado la pizarra, ¿no?, con mucha suerte, utilizando y explicando el comportamiento de movimientos rectilíneo uniforme con aceleración constante. ¿Sí? Hemos indicado que el comportamiento de una partícula, cuerpo, sistema que se mueve en líneas rectas con aceleración constante se puede modelar mediante una línea recta en un plano cartesiano, en el eje vertical, la velocidad en metros por segundo, en el eje horizontal, el tiempo. La partícula parte desde un instante cero con una velocidad inicial, velocidad sub cero. Y a medida que el tiempo transcurre, esa velocidad se va incrementando a esa tasa de aceleración, describiendo una trayectoria en líneas rectas. ¿Sí? Entonces, la aceleración es la pendiente de esta recta, y la pendiente no es más que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La variación de la velocidad respecto a la variación del tiempo, y eso es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ese es el valor de este cateto, y en el cateto adyacente tenemos tiempo menos cero. Es variación del tiempo, pero en este caso, en el caso más simple, el tiempo de inicio del movimiento de esa partícula, cuerpo o sistema es en el instante t0, entonces sería t menos 0, o sea, solamente t. Y para el desplazamiento de esa partícula, la distancia que se desplaza, este x, solamente sumamos el área 1 más el área 2. Hemos sumado y hemos determinado que la suma de esas áreas no es más que un medio del tiempo, la velocidad final más la velocidad inicial. A partir de estas dos ecuaciones, nosotros obtenemos una tercera ecuación. ¿Sí? Si sustituyo la velocidad final como aceleración por el tiempo más la velocidad inicial, en la ecuación 2 obtengo esta ecuación, que es una ecuación derivada, velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y para el caso de la relación la ecuación que relaciona la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y el desplazamiento, tienen que multiplicar estas dos ecuaciones para eliminar el tiempo. En el primer miembro tenemos la aceleración por la distancia, y en el segundo miembro tenemos una diferencia de cuadrados, velocidad final menos la velocidad final más la velocidad inicial. Multiplicando tenemos una diferencia de cuadrados que no es más que la velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado, dividido entre 2. El tiempo en el denominador y aquí el tiempo en el numerador se simplifica. ¿Sí? Por eso nosotros podemos pasar este 2 a multiplicar, 2 aceleración por x, y el menos la velocidad inicial pasa al segundo miembro. Entonces son dos ecuaciones derivadas que rápidamente ustedes pueden obtener. Les recomiendo, les he pedido en las anteriores clases que tienen que repasar la parte de álgebra, ¿sí? Lo más básico de razones trigonométricas, ¿sí? La parte de ecuaciones, lo más básico, teoría de exponentes, para entender de manera más sencilla las deducciones y el manejo de las ecuaciones en cinemática, y en el caso del siguiente capítulo, las ecuaciones en dinámica. Entonces, la aceleración, movimiento con aceleración constante, en el caso más simple se puede ver en una camilla que se desliza por una rampa. Si una enfermera, ¿sí?, suelta una camilla, por error esa camilla se desciende con una aceleración constante. ¿Sí? Vamos a explicar un ejemplo simple. Un ejemplo en el contexto de un hospital. Voy a enunciar este ejercicio. En un hospital, una camilla es desplazada por una enfermera
a lo largo de un pasillo con una velocidad inicial de 1.2 metros por segundo para llegar más rápido a la sala de emergencias. La enfermera aplica una fuerza adicional para llegar más rápido y acelera de manera constante la camilla. Después de recorrer 6 metros desde ese punto inicial, donde tiene una velocidad inicial de 1.2 metros por segundo, ¿sí? Acelera 6 metros, después de 6 metros la camilla alcanza una velocidad de 3 metros por segundo. Nos piden en el inciso A, calcule la aceleración de la camilla, y en el inciso B, determine el tiempo que tarda en recorrer los 6 metros. Entonces tenemos este ejercicio. Miren, aquí el eje coordenado, el eje horizontal, lo ha dibujado con una flecha a la izquierda, es decir, esta flecha se asume como dirección positiva de este desplazamiento. En algún caso podemos invertir esta imagen y esta flecha voltearlo a la derecha, es relativo. Los datos que tenemos para este problema es el conocimiento conocemos la velocidad inicial, que es 1.2 metros por segundo, la velocidad final, cuando ya se desplaza 6 metros, que no es más que 3 metros por segundo, y el desplazamiento 6 metros. Entonces nos piden la aceleración de la camilla. Entonces, tenemos como datos, ¿no? Velocidad final, velocidad inicial, velocidad final y el desplazamiento. Entonces, podemos utilizar esa relación 4 que hemos obtenido, ¿no? Aquí está ecuación 4. Entonces, tendríamos aquí la aceleración, es velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, dividido entre 2 por x. Aquí tendríamos 2 aceleración por x, ¿no? Pero la aceleración es lo que nos interesa calcular, entonces 2 veces el desplazamiento pasa a dividir. Todos los emplazos, sustituciones de la información deben estar en el mismo sistema de unidades, el sistema internacional, metro segundo, metro segundo, metro. Entonces, hay que sustituir esas unidades. Generalmente nos confiamos, ¿no? Y no sustituimos las unidades, y en algún momento podemos estar haciendo operaciones con diferentes unidades de diferentes estándares. Entonces hay que verificar. Metro segundo cuadrado, tendríamos 3 al cuadrado, 9, metro cuadrado segundo cuadrado. 1.2 al cuadrado es 1.44, metro cuadrado segundo cuadrado. Estamos sumando las mismas unidades. 9 menos 1.44 es 7.66. 7.66 dividido entre 2. 7, 12, 6 va a ser mayor que 0.5, 0.63. Metro cuadrado, con este metro se simplifica, tendría entonces metro segundo cuadrado. Es decir, dimensionalmente, el resultado, sus unidades son correctas. En el inciso B, ¿qué tiempo? El tiempo que tarda en recorrer los 6 metros. Entonces tenemos la ecuación 1, miren la ecuación 1, aceleración es velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Estas dos ecuaciones son las únicas ecuaciones que deben memorizar más esta fórmula para enfrentar el primer parcial. Todas las ecuaciones son ecuaciones derivadas. ¿Qué nos han enseñado en la escuela? A memorizar ecuaciones, a convertir la materia de física teórica, conceptual, que es una materia muy interesante, no solamente para el médico, sino para el ingeniero. Inclusive, economistas estudian física para analizar el comportamiento de una economía. Una economía ha sufrido un recalentamiento, alguna vez se ha emitido en un discurso de un analista económico. Tiene su razón de ser. Entonces, las ecuaciones tienen que manejarlas de esa manera, ¿no? Las más importantes, y en base a las cuales se derivan las ecuaciones derivadas. Entonces, y en base a los datos, podemos obtener las ecuaciones derivadas que necesitemos. En este caso, necesitamos la ecuación número 1, aceleración, velocidad final, velocidad inicial dividido entre el tiempo. Entonces, el tiempo es lo que nos piden calcular. El tiempo está dividiendo, va a pasar a multiplicar la aceleración que está multiplicando para pasar a dividir. Entonces la velocidad final es 3 metros por segundo, la velocidad inicial 1.2 metros por segundo, dividido entre la aceleración 0.63 metros segundo cuadrado. Tienen que sustituir, en el mejor de los casos, las unidades. Cuando sean más tigres, ya capísimos, ya omitan las unidades, porque ya mentalmente saben que todas las unidades están en el mismo sistema de unidades, sistema internacional. Y el resultado les va a dar segundos. 3 menos 1
2.2 es igual a 1.8, dividido entre 0.63, aproximadamente 3, 2.86. El resultado es consistente. No se deben fiar en la calculadora, un dedo gordo, se aprieta mal la calculadora, se pone uno nervioso y cálculos aritméticos que deberían dominar en primaria, con decimales, a veces uno los regala en un parcial, en una prueba, por excesiva dependencia con la calculadora. El movimiento con caída libre no tiene mucho o nada, digamos, que de nuevo, prácticamente nada. Si hemos analizado el movimiento en una dimensión, en el eje horizontal, ahora vamos a analizar ese mismo movimiento en el eje vertical. Y lo vamos a simplificar de manera más sencilla, asumiendo que la aceleración en ese eje vertical, ¿sí? La aceleración en ese eje vertical se va a desarrollar en el eje vertical, debido al campo gravitatorio. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener? El objeto acelera de manera constante mientras cae, ¿sí? Acelera de manera constante mientras cae, ¿sí? Es decir, esa aceleración es constante y es igual a la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Hemos desarrollado unos ejemplos donde se ha indicado 9.81 en algunos ejercicios, pero en lo que resta de los capítulos dinámica, energía, vamos a asumir la gravedad como 9.8, a menos que en algún ejercicio aclaremos, ¿no? Asuma que la gravedad sea 9.81, 9.79. Esta aceleración es a nivel del mar, en el llano, pero a nivel de la altura varía, esta aceleración es un poco menor. Cada segundo su velocidad aumenta según ese rango de 9.8 metros sobre segundo cuadrado y no se considera la resistencia del aire. En todos los ejemplos de caída libre que vamos a asumir en el capítulo de cinemática, inclusive en el capítulo de dinámica y energía, vamos a asumir que la resistencia del aire es despreciable. ¿Eso qué significa? Pues que como si no tuviéramos la presencia de aire. El físico Galileo Galilei en los siglos XVII y XVIII, ¿sí? Ha verificado que los cuerpos de diferente masa y que se sueltan en la misma altura, caen desarrollando al mismo tiempo, caen con la misma velocidad final, ¿sí? Ha puesto el ejemplo de una bola maciza, una esfera maciza y una pluma. Una esfera maciza puede estar pesando 5 o 10 kilogramos, una pluma puede estar pesando 1 gramo, pero ambos cuerpos en el vacío se mueven durante el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos ese fenómeno, ¿no? No importa la masa, si estaba en el vacío, no hay resistencia de aire, la aceleración que desarrollan es igual a la gravedad de 9.8 metros por segundo. Eso tiene que estar claro. Entonces, ¿qué hemos indicado, clase? Las convenciones, vamos a variarlas. El descenso en caída libre hacia abajo, lo vamos a asumir como positiva, ¿no? Considerando que si hay un descenso hacia abajo, baja un cuerpo partícula, tenemos la aceleración de la gravedad positiva, más gravedad. Si hay un ascenso hacia arriba, sube la partícula, en sentido contrario a la fuerza gravitatoria, tenemos menos la gravedad. La segunda ecuación, en vez de X, vamos a tener Y, es igual a 1/2 del tiempo, velocidad final, más la velocidad inicial. Esas dos son las dos ecuaciones. A partir de estas dos ecuaciones, sustituyendo la velocidad final en esta segunda ecuación, derivamos esta ecuación. Y en vez de X, es la velocidad inicial, sub Y, vamos a ir añadiendo los subíndices por el tiempo, más o menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Todavía no vamos a añadir ese subíndice, estimados, porque estamos todavía analizando caída libre, pero en el movimiento bidimensional le vamos a añadir un subíndice, esa velocidad inicial. Y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces la aceleración. En vez de aceleración vamos a colocar la gravedad. Este más o menos se refiere cuando esa partícula cuerpo-sistema baja, cuando sube, negativo, y el desplazamiento ya no es X, sino Y. Vamos a colocar un ejemplo. Miren, no hay por qué atiborrarse de formularios. Yo les recuerdo, ¿no? Y siempre voy a parodiar, digamos, a los institutos. Con el respeto de los institutos, sabemos que los de este curso no somos del agrado de los institutos. Entonces, hay que devolver la cortesía. ¿Qué hacen en un instituto? Repiten lo que han hecho en la escuela. Repiten, el profesor reparte formularios, estos son los formularios, y el estudiante se frustra, dice, tantas fórmulas,
estoy cansado, no puedo memorizar. Si no domino esas fórmulas, no sé física. No es así. Si ustedes recuerdan ese concepto de qué es una velocidad, cambio de desplazamientos respecto al tiempo, qué es la aceleración, cambio de la velocidad respecto del tiempo. Si ustedes se recuerdan una gráfica en línea recta, describiendo el movimiento con aceleración continua, ya saben física, solamente tienen que recordar una pendiente que es la aceleración y la área debajo de esa curva que es el desplazamiento. Y el resto viene por inercia, podemos decir, por deducción. Entonces, estas ecuaciones son idénticas al movimiento horizontal en una dimensión. Ahora, en caída libre solamente vamos a cambiar X por y la aceleración A se va a sustituir por más G, más la gravedad, más la constante de gravedad cuando este cuerpo está descendiendo hacia abajo. Si está subiendo, vamos a reemplazar la aceleración por menos G. Voy a enunciar este ejemplo. En una sala de emergencias, una enfermera deja caer accidentalmente una jeringa vacía desde el borde de una mesa. Al llegar al suelo, se mide que la velocidad de impacto es de 3 metros por segundo. Considere que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Para este ejercicio estamos considerando, para este ejercicio particular, ¿sí? Se pide determinar la altura de la mesa de la cual cayó la jeringa, el tiempo que demora en llegar al suelo, ¿sí? Entonces, que se caiga la jeringa o a veces se cae en el muslo donde te tienen que inyectar, cae la jeringa, ¿no? No es un suceso aislado, ¿no? Entonces, aquí está la jeringa, nos dicen, cae y impacta sobre el piso a 3 metros sobre el segundo. ¿Qué significa? Deja caer, se suelta, se deja de caer, cae del reposo, parte del reposo, se deja caer, se suelta. ¿Qué significa? Que la velocidad inicial es cero. Entonces, aquí como datos tengo la velocidad inicial es cero, parte del reposo, se deja caer, ¿no? Se deja caer, ¿no? Se suelta. La velocidad final, 3 metros por segundo cuadrado. Como está descendiendo hacia abajo, se deja caer. La dirección es hacia abajo. La aceleración es igual a gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Para este ejercicio donde aclara eso. Entonces, la altura de la mesa de la cual cayó la jeringa es igual a la velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por 2 veces la gravedad por el desplazamiento vertical y. ¿Ya? ¿Qué nos piden? La altura. Entonces tenemos la velocidad final, velocidad inicial. Aquí la cuarta ecuación que hemos derivado de esas dos ecuaciones fundamentales estamos utilizando. Vamos a despejar y. Esta velocidad inicial pasa a restar y 2 veces la gravedad pasa a dividir. Sustituimos 3 metros segundo al cuadrado menos 0, dividido entre 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Siempre hagan las operaciones. Todavía no estamos con ecuaciones complicadas ahí, con 3 términos donde hay que sumar, anotar. No, son simples ecuaciones. En esto de dinámica, sí, con dos, primer paso, segundo paso y el resultado. Así van a ser los ejercicios. Entonces, tendríamos aquí 9 metro cuadrado segundo cuadrado, 3 al cuadrado, metros sobre segundo cuadrado. Hay que también elevar y operar, ¿no? Las potencias de las magnitudes físicas. No son números aislados, son cantidades físicas, son magnitudes físicas. 9 metro cuadrado segundo cuadrado. Aquí tengo metro con metro cuadrado se simplifica, segundo cuadrado con segundo cuadrado se simplifica, solamente me quedaría metro. Tengo 9, 9 entre 9.81, es un poco menor, ¿no? 9.80, va a ser 0,9 algo, dividido entre 2, 0,45 y algo, 0,46. Las operaciones que ustedes desarrollan en calculadora tienen que confirmar más mentalmente en química, en física. No se remitan, ¿no? O sea, no sean esclavos de la calculadora. Si un estudiante se ha olvidado su calculadora, tenía que igual batirse en este primer parcial, porque han aprendido a calcular una raíz en primaria, una raíz cuadrada, han aprendido a dividir con decimales, han aprendido a multiplicar con decimales. Lo más complicado aquí sería sacar una raíz o aplicar una fórmula general. La velocidad final, que es igual, velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, o sea, el tiempo que demora. Tiempo que demora sería velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre la gravedad. 3 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo, aquí hay que colocar, no se ha olvidado, ¿no? La unidad aquí hay que anotar. Y dividido entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Metro con metro se simplifica, segundo con este segundo cuadrado,
uno sobre segundo extremos con extremos medios comunes y el segundo pasa al numerador, como unidad. Se opera algebraicamente, eso es lo que hemos explicado en el primer capítulo de manera redundante en unidades y conversión de unidades. 3 dividido entre 9.81, 3 es aproximadamente la tercera parte, entonces este 0,31 es consistente como resultado. La calculadora solamente les va a ayudar a ver, digamos, si los decimales están bien, ¿ok? Entonces, en eso se emite un ejemplo bastaría para explicar, ¿no? En qué consiste, ¿no? La caída libre, ¿no? Hacia abajo la gravedad es positiva, 9.8 positivo. Si está subiendo el cuerpo es negativo. El movimiento en dos dimensiones solamente es una combinación de lo que ya hemos explicado, ¿sí? De lo que ya hemos explicado. Un movimiento en dos dimensiones lo vemos cada día. Jugamos fútbol, pateamos una lata de cerveza en la calle, pateamos una pelota, ¿sí? Hemos jugado ping-pong, hemos jugado tenis, arrojamos una pequeña pelotita para desestresarnos con nuestro amigo, con nuestra mascota. Y el movimiento que describe es una parábola. Se describe como un movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Aquí se ha añadido con aceleración constante porque hay una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, ¿no? Que es positiva si ese cuerpo está descendiendo, es negativa si ese cuerpo está ascendiendo. Entonces, vamos a describir ese fenómeno del movimiento ondulatorio con todo lo que ya se ha explicado anteriormente, ¿sí? Todos hemos jugado fútbol, nos patea una pelota en la escuela, nadie se ha librado, ¿sí? por, por jugar, por divertirse, por aprobar la materia de educación física, hemos pateado una pelota y hemos descrito un movimiento parabólico en la cancha del colegio, en la cancha de la zona, en una cancha de fútbol. Estoy seguro que nadie, a menos que alguien esté en silla de ruedas, tenga una limitación física. Todos han hecho este experimento, patear una pelota. Vamos a patear una pelota, ¿sí? La vamos a patear con una velocidad inicial, velocidad sub cero, aquí está su índice ahí, coincide con la puntita. Y vamos a calcular un vector que tiene un módulo de la velocidad de ese vector, velocidad sub cero, y un ángulo respecto horizontal al, ¿no? Podemos patear esa pelota. ¿Qué ocurre? Esa pelota empieza a ascender, llega a un punto máximo y empieza a descender. Ese movimiento, esa trayectoria parabólica en el ascenso y en el descenso es simétrica, es casi similar, ¿sí? Entonces, como hemos estudiado vectores, precisamente para eso hemos explicado, para que nos entienda mejor en este capítulo de cinemática, movimiento bidimensional, y para que nos entiendan también en el capítulo de dinámica, donde vamos a trabajar con diagramas de cuerpo libres y sumar vectores en el eje X y en el eje Y. Entonces, para eso, aquí vamos a descomponer este vector en sus componentes en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal vamos a obtener una velocidad sub 0x, como se conforma un triángulo rectángulo, y este componente velocidad sub 0x es el cateto adyacente. Pues podemos descomponer en esto gracias a la razón coseno y encontrar que esta velocidad sub 0x es igual a el módulo de la velocidad sub 0 por el coseno del ángulo. Aquí está este resultado. Y el componente vertical no va a ser más que para nosotros el cateto opuesto se obtiene o se relaciona con el seno, entonces va a ser igual a la velocidad sub cero por el seno del ángulo alto. Entonces aquí ya podemos identificar algunos vectores, ¿no? Voy a habilitar mi lápiz, este lápiz, ¿dónde se ha ido el lápiz? Aquí está escondido el lápiz. Ay, no, no quiere aparecer el lápiz. Ya, en la pizarra vamos a explicar, ¿ya? Entonces, para que nosotros identifiquemos los vectores con sus componentes en el eje X y en el eje Y, bastaría multiplicar los vectores unitarios. ¿Sí? Voy a, un momentito. Bastaría multiplicar velocidad sub cero por el vector unitario Y. Ese Y con su sombrerito. Y para identificar el componente del vector B sub 0 Y vector, este B sub 0 como módulo, magnitud o componente de este cateto opuesto por el vector unitario J.
Entonces, en el eje Y, nosotros tenemos que el movimiento se describe con las mismas ecuaciones. Sabemos que la pelota, en el primer trayecto hasta detenerse, asciende, sube. Entonces, en ese caso, vamos a tener una velocidad final sub Y. Este Y es el índice que estamos añadiendo. No es otra fórmula. Es igual a la velocidad inicial sub Y. Entonces, como está subiendo en el ascenso, vamos a tener menos la gravedad por tiempo. Pero cuando esté descendiendo, el análisis de ese movimiento en el que esa pelota empieza a descender respecto al eje vertical va a ser ya con más la gravedad. Miren, respecto a la altura a la que se encuentra, vamos a tener que esa altura Y va a ser igual a velocidad sub 0 sub Y por el tiempo. En el ascenso, menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Cuando esté descendiendo, más un medio de la gravedad tiempo cuadrado. Y respecto a la manera como vamos a relacionar, la velocidad final sub Y al cuadrado es igual a velocidad inicial sub Y. Estos índices Y es lo que hemos añadido al cuadrado. Más, menos, más cuando está descendiendo, menos cuando está ascendiendo, está subiendo. 2 veces la gravedad por ahí. Son las mismas ecuaciones. Voy a hacer un alto hasta aquí, ¿sí? Y vamos a recurrir a la pizarra. Voy a dejar de compartir. Vamos a resumir vectores y esta parte de movimiento en una dimensión caída libre con unas simples gráficas en la pizarra. Voy a invocar la pizarra, voy a llamar la pizarra, está cargando. Voy a pedir nuevamente, queridos estudiantes, estudiantadas, jóvenes. ¿Cómo vas a ver cuánto puede ser para el pañador? Mentes brillantes, ¿sí? Que no vayan la pizarra, ¿sí? Por respeto a su profesor, por respeto a sus compañeros, ¿no? Para que desarrolle bien las gráficas, no demoremos mucho tiempo, todos estemos felices, ¿sí? Su profesor, sus compañeros. Miren, tarda en cargar. Algunos estaban sufriendo ese pequeño problemita. Luego de la gráfica he compartido en el chat, digamos, ¿no? La imagen. Miren, está cargando. Y tengo conexión de Entel de 150 megas en mi casa. ¿Se imaginan si tuviera una conexión así lenta? Aquí faltan, ¿no? Las herramientas. ¿Dónde están las herramientas? Aquí. Creo que estoy con modo lectura. A ver, vamos a ver. Sí, estoy como modo usuario. No sé si me pueden ayudar a corregir eso por el área de informática. Voy a hacer un print screen y voy a pedir al área de informática que me ayude, ¿no? Para habilitarme como anfitrión para que yo pueda rayar la pizarra. Estoy como invitado. Un poco de paciencia, por favor. Pueden habilitarme. Como anfitrión. La pizarra. La pizarra. Mi teclado es inalámbrico y pequeño, por eso. Ya. Muy bien, vamos a ver si ustedes pueden ensayar, pero no, yo no puedo ensayar. Ah, no, debe ser ese marcador, ¿no? El marcador simple que tenemos. ¿Ya? No vayan. No, no, ya. Voy a dejar de compartir. La pizarra. Voy a volver a compartir. Es que los minutos son preciosos en capítulo 2 vectores. Aquí estamos compartir. En esta clase. ¿Sí? La pizarra me ayuda a sintetizar, a que ustedes hagan apuntes, a que la clase sea más dinámica, ustedes no solamente estén escuchando ni prestando atención, ¿sí? Entonces, muy bien, la velocidad sub 0 sub x, su componente de este vector, que es igual el módulo del vector inicial coseno del ángulo alfa. La velocidad sub 0 sub y, el componente vertical de la velocidad inicial, que es igual el módulo de este vector velocidad por el seno del ángulo alfa. Aquí no he anotado ninguno de los componentes de los vectores. Si quiero obtener el componente del vector
inicial en el eje vertical, tenía que multiplicar por el vector unitario J. Por este caso, velocidad sub 0 seno de alfa por el vector unitario J. Aquí, velocidad sub 0 sub X por el vector unitario Y, ambos miembros. No es el caso, sabemos que esa pelota parte del origen de coordenadas X sub 0, 0 y Y sub 0, 0. Entonces, en el eje horizontal, la velocidad se desarrolla con movimientos rectilíneos con velocidad constante. La velocidad no cambia. Esa recta horizontal que hemos trazado y en el tiempo esa velocidad no cambia. Y esa velocidad que no cambia aquí es la velocidad sub 0 sub X. El X es igual a la velocidad sub 0 sub X, que no es más que velocidad sub 0 coseno de alfa por el tiempo. En el eje horizontal, es decir, el tiempo que es igual X dividido entre la velocidad sub 0 coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, tendríamos que el tiempo, o sea, del movimiento en el eje horizontal, puedo obtener la variable tiempo. Del movimiento o desplazamiento de la pelota, la partícula, en el eje vertical, ¿qué es lo que puedo obtener? Que ese desplazamiento es igual a la velocidad sub 0y. ¿A qué es igual a esa velocidad sub 0y? Velocidad sub 0 seno del ángulo alfa por el tiempo. Menos, ¿por qué menos? Está ascendiendo, estamos analizando el movimiento en el ascenso, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí podemos sustituir el tiempo en esta ecuación. Podemos sustituir el tiempo. Podemos sustituir la velocidad sub X, velocidad sub Y. ¿Qué vamos a obtener si sustituye el tiempo? En vez del tiempo, X, velocidad sub 0, dividido entre la velocidad sub 0 coseno de alfa. Velocidad sub 0 con velocidad sub 0 se va a simplificar. Seno de alfa, coseno de alfa, va a aparecer la tangente de alfa por X. Voy a sustituir este tiempo al cuadrado por el tiempo, que es igual X cuadrado en el numerador y en el denominador velocidad sub 0 coseno de alfa al cuadrado, que sería velocidad sub 0 al cuadrado coseno al cuadrado de alfa. ¿Qué vamos a obtener? Menos la gravedad, 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa, X al cuadrado. Si recordamos algo de geometría analítica en sexto de secundaria, esto es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática, su curva en el plano, si grafico en un plano cartesiano YX, como el que hemos descrito aquí, vamos a tener una curva cuya trayectoria es una parábola, porque aquí hay términos cuadráticos, X al cuadrado. La tangente de alfa es una constante, gravedad, 2 veces la velocidad sub 0 al cuadrado, son constantes. El X y el Y son las variables, son los puntos o las posiciones que van cambiando en la trayectoria de esa partícula o pelota. La velocidad también va cambiando, si como componente, ¿no? Ese módulo va a ser velocidad de X al cuadrado, velocidad sub Y al cuadrado. Miren, este componente de la velocidad en el eje X no cambia, es constante, pero la velocidad en el eje vertical cambia. Es igual a la velocidad inicial sub Y, velocidad sub 0 seno de alfa, menos la gravedad por el tiempo. Es decir, solo la velocidad en el eje vertical cambia por ese comportamiento en caída libre. Negativo menos la gravedad cuando está ascendiendo y más G cuando está descendiendo. Pero en líneas generales, si calculamos el módulo del vector velocidad, ese módulo del vector velocidad va a ir cambiando. El tangente del ángulo que describe este alfa, la trayectoria, también va a cambiar. Vamos a ver el tiempo. Tengo 43. Voy a hacer un segundo intento de la pizarra. ¿Por qué? Porque la pizarra nunca va a pasar de moda, jóvenes. Nunca va a pasar de moda. De esto, los antiguos padres de la ciencia, filosofía, Platón, que es el creador de la academia, es el nombre que le ha dado a su escuela, han usado la pizarra, ¿no? Desde el instituto que creó Aristóteles se llamaba liceo. Sí. Hoy todos entienden, no, el liceo es una escuela para señoritas. No, el liceo era la escuela que ha fundado Aristóteles, ¿sí? Que era discípulo de Platón. Entonces, vamos a ver si puedo compartir la pizarra. Vamos a hacer un segundo intento de la pizarra. Vamos a ver si me han ayudado nuestros amigos de informática. Solicitar acceso a la edición, dice. No, por favor. Ya. Sé que tienen con otros profesores clases también física.
Entonces vamos a hacer un print screen y vamos a, para que lo vayan editando para otros paralelos. Bueno, entonces no puedo editar. Mil disculpas, a ver, estamos con un poquito de mala racha. Ya, nada, no puedo escribir, ¿no? Tengo que solicitar permiso, entonces lo voy a cesar y voy a seguir explicando la diapositiva, ¿sí? Entonces tenemos, a ver qué tiempo tenemos. A ver, voy a revisar la hora, porque, y 5 ya tenemos que abandonar la sesión, ¿sí? Y 5, ¿ya? Entonces, movimiento en dos dimensiones con aceleración constante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos analizar, ¿no? De este comportamiento del movimiento. Entonces, para el movimiento parabólico, no se deben olvidar de trazar esta gráfica. La velocidad inicial, descomponer en sus dos componentes. Es que no está compartiendo. Sí, Ah, no no está compartiendo pantalla. Ya, mil disculpas, es que tanto he intentado la pisada y vamos aquí está, mil disculpas, gracias por alertar la señal de alarma, ¿ya? Entonces voy a recurrir a su imaginación, ¿sí? La pisada mental, se dice, ¿no? La pisada mental. Miren aquí, ¿qué tenemos, clase? Esa velocidad inicial se puede descomponer, ¿no? En el eje vertical. Esa velocidad en el eje vertical cambia según el comportamiento en caída libre. Se desacelera hasta que esa velocidad subie se hace cero en la posición máxima a la que asciende esa pelota, esa partícula, ¿ya? Y cuando empieza a descender, vuelve a bajar. Y aquí cuando choca nuevamente al piso, vamos a tener la misma velocidad, subie, pero con sentido contrario, ¿sí? En cambio, este componente velocidad sub 0 sub x no cambia, es el mismo en todo el trayecto, desde este punto, origen 0,0, hasta el punto en que vuelve a chocar esa partícula, pelota o objeto que hemos lanzado. La trayectoria de la parábola en este ascenso y descenso es la misma, es simétrica. Si tuviésemos una hoja y dibujáramos la parábola y la dividiéramos por la mitad, así, respecto al eje vertical, en el punto máximo del ascenso, vamos a obtener que ambas partes son simétricas respecto al eje vertical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos identificar la altura máxima, la distancia máxima. Esta distancia máxima inclusive lo podemos dividir en dos tramos. Esa distancia máxima dividida entre dos, en ese instante está en la posición máxima. Y la distancia máxima total, desde que parte esa pelota en movimiento parabólico hasta que desciende. Entonces, algunos parámetros importantes que yo les recomiendo, no lo manejen como fórmula, ¿sí? Es el tiempo de vuelo, el tiempo en que la partícula, el cuerpo, la pelota, está en ese movimiento parabólico, desde el punto de partida, el origen, hasta que vuelve a tocar la superficie horizontal. Ese es el tiempo de vuelo, el tiempo en que está en movimiento, ¿sí? ¿Cómo lo pueden calcular ustedes, estimados estudiantes? ¿Cómo? La velocidad final sub y es igual ¿a qué clase? La velocidad inicial sub y más la gravedad por el tiempo, ¿ya? Vamos a graficar, todo está alrededor de esta pequeña gráfica. Miren, ¿ya? La velocidad final sub y. Si nosotros asumimos, clase, la dirección, clase, la dirección del el descenso hacia abajo como positiva con la gravedad, ¿qué podemos asumir, clase? Aquí G, la velocidad final, aquí esta velocidad final, la C, va a tener un sentido contrario a la velocidad inicial. La velocidad inicial está hacia aquí, hacia arriba, y aquí está hacia abajo, ¿sí? El comportamiento de la aceleración vamos a considerarlo respecto al descenso hacia abajo con la gravedad como positivo. Entonces aquí, clase, ¿qué vamos a tener, clase? La velocidad final sub y, ¿a qué va a ser igual, clase? ¿A qué? A menos b sub 0 seno del ángulo alfa, ¿ya? Esto es igual a la velocidad sub 0 seno del ángulo alfa, positiva, por eso estaba la flechita hacia arriba, ¿no?
Y la aceleración, ¿con qué comportamiento va a estar? Con menos G por el tiempo. Porque estamos analizando el ascenso inicialmente. Entonces, si ustedes despejan aquí el tiempo, ¿qué van a tener aquí? El tiempo. Vamos a tener aquí dos veces, ¿no? Esta misma velocidad. Aquí, este menos b sub 0 va a pasar a sumar este miembro, dos veces b sub 0 seno del ángulo alfa. Este menos gt al otro miembro va a pasar con signo positivo. Despejo el tiempo, la gravedad pasa a dividir y voy a obtener este resultado. Dos veces, es decir, el tiempo de ascenso, ¿qué va a ser igual? Velocidad sub 0 seno de alfa sobre g. Es decir, va a ser la mitad de ese tiempo. Este tiempo que asciende va a ser igual a, aquí vamos a tener velocidad sub 0 seno del ángulo alfa sobre la gravedad. ¿Y ¿a qué es igual? Es el componente de la velocidad inicial en el eje vertical dividido entre la gravedad hasta el punto medio aquí donde este cuerpo se detiene, tiene velocidad sub y 0. Se detiene en el eje vertical, pero sigue moviéndose en el eje horizontal, sigue moviéndose con esta velocidad constante que es velocidad sub 0 coseno de alfa. Por eso el tiempo es el doble, dos veces eso. La altura máxima, ¿cómo lo calcula aquí, clase? ¿Cómo se calcula? Vamos a recordar aquí, con velocidad f sub y al cuadrado es igual a velocidad sub 0 y al cuadrado más o menos dos veces la gravedad por y. Solamente está analizando el ascenso. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, menos dos veces la gravedad. Y la distancia que se desplaza es la altura. ¿Cuál es la velocidad final en ese movimiento vertical? Cero. ¿Cuál es la velocidad inicial? Velocidad sub 0 seno del ángulo alfa al cuadrado. Y aquí menos dos veces la aceleración, la gravedad, porque está ascendiendo, y la distancia que se desplaza, h. De ahí despejamos que h es velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo alfa sobre dos veces la gravedad. Entonces estamos analizando casos simples, ¿no? De la caída libre o casos simples de movimiento con aceleración constante. La distancia máxima en el eje vertical, que hemos indicado, clase, que el movimiento es rectilíneo con velocidad constante, la velocidad no cambia. Y esa velocidad es el componente de la velocidad inicial respecto al eje X. Es decir, es la velocidad inicial sub 0 por el coseno del ángulo alfa. Entonces aquí velocidad sub X, velocidad sub 0, coseno del ángulo alfa por el tiempo. Entonces, ¿esto a qué será igual? El tiempo, por el tiempo. ¿A qué es igual el tiempo, clase? Este tiempo no es más que, aquí, dos veces velocidad sub 0 seno del ángulo alfa por la gravedad, porque es el tiempo de vuelo, es el mismo tiempo en que se está moviendo en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces, dos veces velocidad sub 0 seno del ángulo alfa por la gravedad sustituyo aquí. Voy a tener aquí dos veces velocidad sub 0 seno del ángulo alfa, coseno del ángulo alfa sobre la gravedad. Por identidades trigonométricas, dos veces seno de alfa, coseno de alfa, que es igual, seno de dos veces el ángulo alfa. Entonces, yo les recomiendo nuevamente, no dependamos de la memorización de fórmulas. Para recordar cualquier relación, solamente tienen que trazar esto y recordar el movimiento en caída libre, vertical, ¿sí? Y el movimiento con velocidad constante en el eje horizontal. Sí, nosotros tratamos de memorizar todo esto, sí, voy a memorizar, vamos a fracasar. Un día antes se amanecen hasta las 2 de la mañana, así para estudiar, y al día siguiente alguien les pone nervioso y se olvidan todo, digamos, y no tenemos buenos resultados. Voy a ver si tengo el tiempo, tengo todavía un tiempo prudente de 2 minutos, y 55 voy a abandonar la sesión. No hemos podido usar la pizarra, mil disculpas, lo vamos a usar en el taller, ¿sí? Para explicar los ejercicios, solamente hay 3 ejemplos. En una sesión de rehabilitación física posoperatoria, un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente del hombro derecho debe realizar un ejercicio para evaluar la fuerza muscular, la coordinación motora y el rango de movimiento articular. Como parte de la prueba, el fisioterapeuta le solicita lanzar una pelota terapéutica de baja masa desde el nivel de su pecho, procurando un movimiento controlado. La pelota es lanzada con una velocidad inicial de 4 metros por segundo y un ángulo de 35 respecto al horizontal. Se requiere calcular, para analizar objetivamente el desempeño del paciente, el tiempo total de vuelo de la pelota.
lo que permite evaluar la duración del movimiento y la capacidad de mantener el control motor, ¿sí? Alcance horizontal para cuantificar la distancia lograda por el paciente y verificar su progresión en sesiones futuras. Altura máxima alcanzada, importante para estimar el rango articular y la elevación del hombro durante el lanzamiento. El movimiento con una pelota, con un fisioterapeuta de los que están ahí, hay una especialidad, creo, ¿no? En esta área, trabajan con la pelota, no es broma, ¿sí? Para desestresar y para ejercitarse, pasame la pelota, vuelve la pelota, sí. Es un ejercicio que utilizan muchos fisioterapeutas. Entonces, le piden, ¿no? Lance una pelota con una velocidad inicial y un ángulo, o sea, y respecto al hombro, dice, ¿no? Del nivel de su pecho, ¿sí? Como un lanzamiento de bola, ¿no? De las Olimpiadas, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? El tiempo total del vuelo, el alcance horizontal, la distancia lograda y la altura máxima. Entonces, todo ese movimiento lo estudia alrededor de la altura del pecho de esa persona. Entonces, imaginariamente vamos a tratar una línea horizontal a la altura del pecho de esa persona. Sí, y el fisioterapeuta va a tratar de medir la altura máxima y los alcances para evaluar de qué manera, digamos, ese paciente está progresando. Ustedes saben que cuando uno se fractura algo y uno vuelve a aprender a caminar en algunas circunstancias más críticas, es como si fuese un bebé, estás volviendo a aprender a caminar. Entonces, vamos a volver aquí el tiempo de vuelo, que es igual 2 veces la velocidad inicial sub cero, seno del ángulo dividido entre la gravedad, ¿sí? Entonces, aquí el seno del ángulo alfa es 35 grados, 4 metros sobre segundo la velocidad inicial, y aquí nuevamente se está utilizando 9.81, solo en este ejercicio, ¿no? Dividen, van a tener 0.47 segundos. El alcance máximo, ya tienen este tiempo máximo, ¿sí? De 0.47, ya no es necesario estar anotando fórmulas, ¿no? La distancia es velocidad sub cero, coseno del ángulo alfa, el tiempo, y el tiempo ustedes lo pueden despejar. Voy a dejar la resolución de este ejercicio para el taller. Son solamente 3 ejercicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos a destiempo, 57. Hay un profesor que está esperando, no lo puedo hacer esperar porque eso le quita tiempo, le quita inspiración. Y ustedes también tienen que estirar el cuerpo, tomar su tecito, ya, darle un mordisco a la mazaqueta y prepararse para la siguiente sesión. Entonces nos vemos en el taller de el día sábado, donde vamos a terminar unos 3 ejercicios de esto que se va a realizar de manera general. Sí, mil disculpas por la pisada. Sí, el día del taller nos vamos a reivindicar. Muchísimas gracias por su atención. Sí, nos vemos el día sábado. Sí, pongan ganas, jóvenes, ya. Así los profes también le ponen ganas. Hasta luego, Inge.